Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy estamos de vuelta con los inventarios o bueno, las interfaces que utilizamos o bueno, utilizamos inventarios para crear interfaces que le habíamos dejado a un lado, ya que lo único que nos quedaba por abordar era básicamente crear interfaces pero de una forma distinta. Recuerden que al final de toda la programación lo que nos permite es solucionar un problema de diferentes formas, y habíamos utilizado en el capítulo anterior una forma que al menos yo considero como que la estándar, la común, y en este caso vamos a abordar, digamos, una de las formas. Podrían haber mil formas de hacerlo. En este caso vamos a abordar, o bueno, mil o infinitas formas de hecho. Vamos a abordar una forma que no es completamente, no es mía básicamente, sino que está inspirada en este post de este usuario que bueno, van a encontrar abajo en la descripción por si quieren más fondo. Yo lo que voy a hacer es explicar el paso a paso de algunas cosas que de pronto él no explica a profundidad porque da por hecho que la gente pues digamos ya entiende ciertas cosas. Entonces pues bueno, le vamos a agregar esa forma que yo utilizo para explicar. Eso sí, antes de comenzar, recordar que el apoyo al canal es indispensable. Cualquier, bueno, tanto like, comentario como suscripción se agradece bastante. Y que todos se encuentran completamente bienvenidos a nuestra comunidad de Discord. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Yo a mi proyecto lo voy a llamar Inventories Complex, o sea, inventarios complejos, porque la verdad es que sí, voy a tratar de explicarlo demasiado, pero pues no quiero que se desmotiven si no entienden, porque aquí también se van a utilizar muchos aspectos avanzados del lenguaje Java, o sea, no solo de la API de Spygot, sino que ya también se van a utilizar cositas un poquito más avanzadas en programación que bueno, pues se adquieren con el tiempo, se adquieren investigando por su cuenta, digamos, los fundamentos de programación. Aún el curso no ha llegado a tal nivel. Y bueno, también pues cómo funciona el lenguaje Java. Por lo que nada, yo voy a explicarlo y bueno, si no lo entienden, no se motiven. Yo creo que si no lo van a poder aplicar o si no entienden la profundidad, quiero que se queden con la explicación y que de pronto en un futuro, cuando se consideren un poquito más capacitados, pues lo vuelvan a intentar. En este caso, pues creamos el proyecto, un nombre. Recuerden, plugin basado en Bookit. Se utiliza la plataforma de Spygot. Vamos a utilizar la última versión que hasta la fecha es la oficial. Maven, recuerden, hasta el momento no hemos abordado Gradle. Y bueno, pues el group ID y más información aparte. Le vamos a crear. Voy a abarcar, es básicamente eso. En este caso, yo ya tengo el servidor corriendo y pues yo hice la prueba, y lo que vamos a crear es hacer una interfaz, o sea, lo de siempre básicamente. Recuerden que vamos a conseguir la misma finalidad, crear una interfaz donde vamos a meter objetos y que cuando hagamos clic en dichos objetos pase algo. Por ejemplo, yo hago clic en el diamante y me has dicho tú has cliqueado el diamante, o hago clic en el de oro y no pasa nada. Y bueno, ya se ve por defecto de que yo no puedo interactuar con el menú ni puedo agregar elementos como tal. Ok, una vez se ha creado el proyecto, que ya solo es cuestión de esperar, nos vamos a ver aquí, source, bueno, en Java, y vamos a partir de aquí. Resulta que el desarrollo podríamos dividirlo en dos ramas. Primero, vamos a necesitar un encargado que se encargue de administrar los eventos de las interfaces. Por ese lado, chévere. Por otro lado, lo que nos vamos a hacer, vamos a encargar es ahora crear digamos, pues también otro gestor, no sé, etcétera, que nos permita crear inventarios. Entonces, por un lado, vamos a crear los inventarios, y por otro lado, vamos a crear quien nos ayude a manipular los eventos de dichos inventarios. Entonces, vamos a tener como, por ejemplo, así un administrador de las interfaces y un administrador que nos permite crear inventarios. Entonces, comenzando con lo que es la creación digamos, del gestor de los inventarios, no la manipulación de eventos, sino de los inventarios, lo que yo voy a hacer es crear primero el handler, que lo que va a hacer es escuchar cada uno de los eventos. O sea, desde lo más básico va a escuchar el evento onClick, el evento onOpen, onClose, y también pues inclusive podemos crear nuestros propios eventos cuando, en fin, ocurra algo en específico. Para esto y organizar las carpetas, yo lo que voy a hacer es crear un paquete, o bueno, recuerden que en Java los paquetes se llaman, digo, los paquetes es la traducción de carpetas, o sea, no hay mucho misterio en eso, y lo vamos a llamar GUIs. Y acá en GUIs vamos a implementar, digamos, toda la lógica que vamos a abarcar ahorita en el plugin. Entonces, primero vamos a crear una interfaz. Para crear interfaces, solo tenemos que darle a Java Class, y aquí bajamos en lugar de clases, creamos interfaces. Y en esta interfaz, obviamente, interfaz, recuerden que entre aspectos muy generales es como una forma de nosotros moldear una clase, o sea, decirle, oye, yo quiero que tú tengas cierto comportamiento. Entonces, en este caso lo vamos a llamar Inventory Handler. A mí me gusta utilizar el inglés ya por convención y porque es lo más común. Pero bueno, la traducción podría ser como, digamos,
el manejador o bueno, quien moldea los inventarios para darle los eventos básicamente. Entonces, creamos una interfaz pública Inventory Handler y lo que vamos a hacer es crear tres métodos que bueno, no le vamos a implementar la... Joder, voy a desactivar Copilot que si no me va a hacer todo el video. Vamos a implementar digamos, esos tres eventos, tanto un click, un open, un close. Entonces es muy sencillo, básicamente vamos a crear un método. Acá recuerden que no necesitamos utilizar public, private, protect porque solo es una directriz. Es como, oye, quiero que metas un método, entonces en este caso lo vamos a llamar onClick y le vamos a decir que reciba como argumento ¿qué? Pues el evento que nosotros ya conocemos, inventory click event. Estos ya son los eventos que nosotros conocemos, los que solemos escuchar cuando creamos un listener, por ejemplo. Hacemos event y mentiras, no, acá no se crea nada. Acá, o sea, lo único que hace la interfaz es decir, bueno, aquella clase o aquella otra interfaz que implemente Inventory Handler va a tener que sí o sí implementar, digamos, este método que va a recibir este argumento y ya luego el comportamiento pues lo definirá la clase. A mí me da igual el comportamiento, yo solo quiero que metas un método onClick. Pues ¿para qué? Porque ya al ser un comportamiento común, o sea, un evento común de un inventario que es como un clic, o sea, al presionar, pues que sea el jugador, bueno, el jugador, el desarrollador, quien defina qué es lo que va a pasar cuando ocurra dicha interacción. También vamos a abarcar un open y un close. En este caso un close sí no lo vamos a utilizar mucho, pero es como una demostración de que se pueden incluir diferentes tipos de eventos, o sea, siempre y cuando los abarquemos aquí en Inventory Handler. O sea, si acá en Inventory Handler solo vamos a meter un click, un open, un close, son los únicos métodos que vamos a poder manipular más adelante. Acá pues si por ejemplo quieren abarcar por ejemplo drag event, interact event, etcétera, pues acá tendrían que crear su método, que recuerden que son libres de especificar el nombre. Entonces bueno, acá vamos a hacer inventory open event y acá el void on close, aunque pues ya les digo que el on close no lo vamos a utilizar mucho, pero es como ese ejemplo de qué pasaría si yo quiero meter mi otro evento que no sea on click y on open. Entonces acá inventory close event. Ya definimos la forma del inventario al momento, digamos, especificar los eventos que puede soportar. Ahora pues vamos a pasar por decirlo así, a la clase que nos va a permitir ya crear dichos inventarios. En este caso la clase sí es un poquito más compleja y es una clase abstracta. Abstracta quiere decir que nosotros no vamos a utilizarla para crear inventarios, sino que nosotros vamos a crear una clase adicional para dicho inventario. O sea, podría ser, por ejemplo, inventario menú admin. Entonces, al inventario menú admin vamos a hacer que herede de esta clase y entonces va a heredar todos los comportamientos. Y bueno, ya cuando entremos a esta clase sí van a venir muchas cosas. Aunque ahora que lo pienso voy a tener que hacer dos videos porque esto sí está bastante extenso. Por lo que en este video vamos a abarcar el tema de los inventarios y en el siguiente video vamos a abarcar el tema de la manipulación de los eventos de dichos inventarios. En este caso, yo por ejemplo, o sea, esta es la clase que va a heredar las clases que yo voy a crear, o sea, esto debe existir sí o sí, pero en este punto, ya cuando yo quiera crear mis propias interfaces, digo, mis propios inventarios, mis propias interfaces, mis propios menús, lo que va a hacer es tener que heredar de esta clase. Entonces esta clase la vamos a llamar Inventory GUI, o sea, es como la clase suprema donde, bueno, si yo quiero crear un inventario, voy a tener que heredar de esta clase. Entonces ahorita vamos a especificar todos los comportamientos que debe abarcar. En ese caso la creamos. Y vamos a implementar pues Inventory Handler, lo que acabamos de crear. Entonces esta clase pues ya tiene la posibilidad de escuchar, bueno, de adaptarse al comportamiento que especificamos aquí, por eso nos lanza un error. Nos está diciendo, oye, tienes que pues implementar los métodos que vienen de Inventory Handler. Entonces le vamos a dar que sí, por el momento como para que no ponga mucho pereque. Nos paramos aquí, implementar métodos, tenemos que seleccionar todos. Ok, por el momento no les vamos a definir ningún tipo de comportamiento. Y los vamos a hacer más adelante, así que no se preocupen por esta parte. Primero vamos a definir los objetos o las variables que vamos a utilizar dentro de nuestro inventario. ¿Cuáles son qué es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro inventario? Muy sencillo, pues primero cada inventario pues necesita de por sí una representación de inventario. O sea, si yo voy a crear un inventario que es lo más básico, o sea, no quiero que se me enreden, si quiero crear un inventario, pues digamos que esta va a ser la herramienta que voy a utilizar, pero pues por dentro, ¿qué vamos a crear? Pues el inventario. Entonces necesitamos, ¿cómo podríamos decirlo? Pues crear ese espacio en memoria para crear dicho inventario, o sea, un objeto de tipo inventario donde vamos a colocar todos los elementos. En este punto no quiero que se confundan, porque a lo que me refiero es que mientras esto lo que nos va a ayudar es a crear las interfaces, pues a final de cuentas, ¿qué es lo que estamos manejando?
un inventario como tal. Entonces acá es donde acá es donde vamos a meter básicamente todos los elementos. Ahora, lo que vamos a hacer es que los objetos, cada objeto del inventario va a ser representado con una clase que al menos en la demostración, en el tutorial, se va a llamar Inventory Button. Inventory Button va a ser sí o sí cualquier elemento en el inventario. Porque bueno, si nosotros lo vemos de esta forma, podríamos decir que todos los elementos en un inventario, por ejemplo el mío de jugador, o en este, todos y cada uno de los elementos pues son botones. Pero pues bueno, cuando hace una acción es que nosotros lo llamamos botón. Y cuando no hace una acción pues podríamos decir que es estético, que es un decorador, que solo es un ítem. Pues en este caso nosotros a todos y cada uno de los elementos lo vamos a llamar botones. Y a los botones que no hagan una interacción, digo, bueno, sí, a los botones que no hagan nada, pues básicamente van a ser botones que no hagan nada. Y los que sí hacen algo, pues van a ser botones que hacen algo. O sea, todo es botón, todos son botones. O sea, cada uno de los elementos, cada uno de los slots son botones. Entonces aquí tenemos Diamond y al presionar, pues nos dijeron, has presionado un diamante. Pero si yo le doy al botón del lingote de oro, pues no va a pasar nada porque yo... En el ejemplo, pues yo lo que hice fue crearlo pues sin nada, o sea, es como si fuera un decorador. Entonces en este caso, lo otro que vamos a hacer es tener en cuenta todos y cada uno de los botones que tenemos en nuestra interfaz. Entonces vamos a crear también una constante de un map. Recuerden que un map es como una bolsa donde yo voy a guardar, donde cada elemento va a ser una agrupación de dos. O sea, me refiero, es como si tú agarraras un combo que dicen, bueno, tú vas a comprar bananos y lechuga, ambos por $1, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que no puedes separar la lechuga del banano ni el banano de la lechuga, ¿verdad? O sea, tienes que comprar los dos o ninguno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es como guardar una bolsa y cada elemento de la bolsa va a ser dos, o sea, cada agrupación, o bueno, es que realmente cada elemento de la bolsa va a ser una agrupación que por dentro va a guardar otros dos elementos. O sea, lo que les vengo diciendo, si van a comprar el banano y la lechuga, va a venir es una agrupación de dos elementos que luego vamos a meter dentro de la bolsa. Entonces, ¿cuál es esa agrupación de dos elementos? Pues muy sencillo. Primero vamos a definir el índice donde se encuentra el botón y ya, bueno, sí, el índice donde se encuentra el botón y pues luego la instancia del botón como tal. Entonces el índice va a ser un integer y la instancia va a ser una clase, la clase que yo les comentaba, Inventory Button. Pero ahorita nos va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque la clase no existe. Y esto lo vamos a llamar button map. O sea, map se refiere a eso. La bolsa que tiene elementos y cada uno de esos elementos realmente es otra agrupación de dos elementos. Es como meter una caja dentro de otra caja. Pero la caja de adentro tiene dos elementos dentro. O sea, no quiero que se enreden. Al final de cuentas estamos haciendo eso. Me gustaría hacer una representación gráfica, pero bueno, es como algo así. Tenemos la bolsa. Dentro de la bolsa tenemos elementos, pero resulta que esos elementos es una agrupación, es un conjunto y cada elemento es un conjunto de dos elementos, o bueno, realmente para no redundar decía de dos entidades barra dos productos, por ejemplo. Entonces es eso, los elementos siempre va a ser ¿qué? Va a contener ¿qué? Dos ítems, por ejemplo, dos ítems, pero no me refiero a ítem del juego, sino pues dos entidades, más bien dicho. Y esas dos entidades, ¿cuáles van a ser? El índice y de por sí el botón como tal, la instancia. Entonces, tiene sentido de que cuando nosotros vayamos a crear la clase Inventory Button, ¿cuál va a ser el elemento común? Pues un ítem stack, porque cada botón va a estar asociado ¿a qué? A un ítem stack, o sea, un elemento representable dentro del juego. Entonces no quiero que se enreden con eso. Y bueno, pues igualmente lo que les decía, si no entienden, quiero que al menos comprendan la lógica general de cómo se fundamenta de cómo se va a crear este inventario. O pues si quieren, son libres de implementarlo y bueno, tratar de probar y hacer por su cuenta todo esto. En este caso acá me está lanzando un error, si no estoy mal es sí hashmap, sino que aquí me está lanzando problema porque no existe inventario button. Entonces lo que voy a hacer es crear el inventario, o sea, voy a crear como tal la clase sin nada como para que no se quede. Entonces vamos a crear acá, ahorita dentro de poco, un inventory button que lo que va a hacer es representar cada uno de los elementos. Acá, ahora sí, importamos. Ah, vale, es que me estaba lanzando también error porque no se ha importado map. Y ahora sí, todo en orden. Inventory no está lanzando error porque esto es al final de cuentas es una constante y lo que nos está pidiendo es decir, oye, ya que es una constante necesito que en el constructor de la clase le pongas un valor, porque si no, pues esto no va a fulular bien. Entonces para eso es que estoy viendo si salto en algún momento al inventory button o de momento lo dejo así. De momento lo voy a dejar así. Entonces para eso vamos a definir en el constructor de inventory GUI lo siguiente.
public inventory void. Y lo que vamos a hacer es, para este inventario vamos a utilizar un método que ya vamos a crear a continuación que se va a llamar create inventory. Vamos como reduciendo por partes, ¿no? Recuerden que el parte del principio, digamos, de reducción de funcionalidades es básicamente dividir cada funcionalidad en funciones en partes distintas, ¿no? Para que el código no sea verboso, porque si yo acá voy a implementar muchas cosas, porque más adelante en create inventory lo que vamos a hacer es meter como un método abstracto, que lo que va a hacer es que obviamente, nosotros aquí no vamos a definir el inventario. O sea, no le vamos a, desde esta clase no le vamos a decir, quiero que mi inventario tenga un bloque de tierra, un bloque de diamante, un bloque de tal. Espérate, voy a quitar esto porque si no se va a escuchar horrible. Pues obviamente eso no lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que create inventory sea un método abstracto. O sea que al momento de que nosotros, al momento de crear, digamos, inventario, menú de admines, pues al momento de implementar esto nos va a decir, oye, necesito que sobrescribas ya ahorita mismo este método create inventory porque pues necesitamos saber qué es lo que le quieres poner al inventario. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un protect, que bueno, protect no es necesario entrar mucho a cuenta, pero lo que se refiere es, bueno, a nivel de esta clase es donde vamos a definir las clases que van a representar cada uno de los inventarios que nosotros mismos vamos a crear. O sea, ya no como el conjunto básico que nos va a permitir, digamos, manipular todo, que es lo que estamos ahorita haciendo. Ya al final, si vamos a crear un inventario por nuestra cuenta utilizando toda esta mano de herramientas que definimos antes. Entonces vamos a llamar a este método create inventory. Va a ser abstracto. Acá me lanza un error. ¿Por qué? Porque la clase yo todavía no la he convertido en abstracto. Y bueno, se me ha olvidado. Básicamente la clase es abstracta, por lo que les comentaba. Y entonces ahora sí ya deja de llorar. Entonces, pues al momento de crear este inventory, pues la instancia de inventory se le va a asignar al constructor que utilicemos nosotros a la hora de crear el inventario. Entonces, por ese lado, todo bien. Vamos a utilizar un getter, ya solo para tema de interacción. Entonces, public es public inventory, get inventory. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es un return de this inventory, pues para al momento de acceder y lo básico. Esto es lo que normalmente suele hacer la instancia de inventory holder, si no estoy mal, era inventory holder el que solo nos daba un método que era para get inventory, o sea, estamos haciendo lo mismo. Y ahora vamos a crear un método que nos va a permitir, digamos, agregar botones public, porque al final inventory button solo es como la clase que los va a representar, pero pues aquí es donde vamos a manipular cada uno de los elementos y cada uno de los botones, que es básicamente lo mismo. Entonces vamos a hacer public void, porque no va a regresar nada. O sea, cuando utilizo void es que significa que mi método no va a retornar nada porque solo está haciendo una acción, es necesario que nos diga algo. En este caso, pues a la hora de agregar un botón, ¿qué es lo que necesitamos saber? Pues el slot, que es como acá lo especificamos, integer, y el inventory button, o sea, la instancia de esa clase, que todavía pues no la hemos definido, o sea, las instancias, o bueno, la clase como tal no la hemos definido. Entonces inventory button, pues lo podemos llamar button. Entonces lo que vamos a hacer es interactuar con la bolsa que definimos acá arriba, button map, y vamos a guardar ese botón dentro de la bolsa. Básicamente estamos interactuando, porque recuerden que no es recomendable interactuar directamente con la instancia, sino utilizar métodos para interactuar con las instancias. Esto ya es un principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos que, bueno, se aborda en el curso de programación orientada a objetos, que aún no he terminado, pero no he sacado tiempo para continuar con el ejemplo. Entonces, ahora sí. Entonces, con esto ya tenemos el método para agregar botones. Ahora sí, lo único que nos queda es darle un comportamiento a cada uno de los eventos al momento de crear el inventario. Obviamente esto depende mucho de lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros no vamos a definir el comportamiento de los... o sea, tiene sentido, ¿no? Porque aquí cuando nosotros especificamos cómo ya hacer el inventario dijimos no, el usuario se va a encargar de por medio de un método abstracto de crear el inventario, pero entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Si se supone que el usuario también es el que se va a encargar de especificar, por decirlo así, qué hacer cuando sea un click, un open, un close. Pues bien, pues lo que vamos a hacer es delegar esta tarea a la clase inventory button. Entonces al momento nosotros de crear un inventory button, dentro del inventario, inventory button nos va a pedir, bueno, primero el inventory button me parece que tenía, si no estoy mal, bueno, no solo nos va a pedir, vale, pues qué tipo de material quieres, el slot ya lo manejamos aquí. Y bueno, necesito que me digas, aparte del material, qué va a ser el botón. Entonces, vamos a hacer una parte porque vamos a utilizar métodos que todavía no hemos creado en inventory button.
Me estoy guardando por inventario button porque vamos a utilizar unas cositas que están un poco complejas, pero que solo son dos. En este caso, como es una interfaz, lo que sí podemos hacer es especificar un comportamiento común, un comportamiento general que va a afectar a todos los inventarios, a todos los menús. ¿Cuál va a ser ese método común? Pues setCancelable, porque lo que nosotros no queremos es que los usuarios pues puedan sacar elementos del menú o puedan ingresarlo. Pero ojo, acá esto es diferente, ¿no? Porque nosotros aún no hemos abarcado partes donde, por ejemplo, yo quiero meter ítems de mi inventario al inventario de acá, pero que yo no lo pueda sacar. O lo contrario, que yo no pueda meter ítems de mi inventario aquí, pero que sí los pueda sacar. Entonces aquí depende mucho de eso. Acá lo que vamos a hacer es decir que no se puede hacer ningún tipo de interacción. Pero pues bueno, si en un futuro queremos hacer una integración de que quiero que de mi inventario pueda guardar en el otro, pero que en el otro no pueda sacarlos, pues acá tendríamos que especificar ese comportamiento pues para llegar a ese punto, ¿no? Identificar qué tipo de eventos se está lanzando para cancelarlo o no. Luego vamos a sacar el slot para básicamente pues saber en qué lugar se está cliqueando o bueno, el usuario está cliqueando la interfaz. Acá lo que vamos a hacer es crear entonces un inventory button basándonos en lo que tenemos de la bolsa. What the fuck está sonando? Esa ruta escolar necesita como una engrasadita, pero en todo, básicamente. Estaba echando reversa y sonó como, a ver, se va a despedazar esa vaina. Entonces lo que vamos a hacer acá es obtener de button map, o sea, actualmente de lo que hicimos antes a la hora de agregar un botón en la interfaz. Lo que vamos a hacer aquí es que al momento de hacer clic, pues queremos obtener nuevamente ese botón basándonos en la ubicación, ¿no? Entonces, aquí en el slot, pues este slot que especificamos aquí debe ser el mismo, o bueno, al momento de, si por ejemplo en el slot 0, nosotros colocamos un diamante como en el ejemplo y queremos que, bueno, pase algo, pues acá ya sabemos que colocamos 0 y entonces en el momento que se ejecute el evento, pues sabemos que el getSlot va a ser 0. Entonces, pues vamos a buscar en la bolsa el inventory button que se encuentra en el índice 0, básicamente. O sea, queremos acceder a eso. ¿Por qué queremos acceder a eso? Pues para manipular el evento. Pero aquí me quiero quedar en este punto. Si botón es diferente de null, o sea, que si ejecute el evento, vamos a ejecutar una acción que de momento no vamos a especificar. Vamos a dejar return, pero no la vamos a especificar por ahora. Y en este caso, para open, me parece que utilizamos decorate, si no estoy mal, que aún no lo hemos especificado. Vale, yo sí decía, me había saltado otro método que, bueno, aparte de agregar botones, pues vamos a crear el método decorate. Decorate lo que se va a encargar es de básicamente meter todos los botones en el inventario, o sea, en el menú. Por eso yo les decía que no es que, es que yo quiero agregar un botón, pero también quiero agregar un decorador que no va a hacer nada, no. Acá todos los botones representan todos los ítems del inventario. Ya si quieres que un botón no haga nada, pues no le especificas que haga nada y ya. Entonces en este caso vamos a llamar al método, vamos a declarar el método o definir el método decorate. Decorate lo que va a hacer es que al momento de crear el inventario o al momento de abrirlo va a meter todos los botones, o sea, todos los botones de la bolsa dentro del inventario según el slot que especificamos. Entonces aquí va a ser, vamos a recibir como decorate player porque es al player al que se le va a mandar esta información. Y lo que vamos a hacer es this.buttonmap .for each, o sea, vamos a recorrer cada uno de los elementos y vamos a extraer que el slot donde se encuentran ubicados y el botón. Esta estructura es una estructura proveniente de lenguajes de programación funcional. Yo cuando lo aprendí yo me quedé un poco what the fuck, pero bueno, de los que vengan de JavaScript, este for each les puede sonar mucho. Los que no, básicamente lo que vamos a hacer aquí dentro es recorrer todos y cada uno de los elementos de button map para hacerles una operación en concreto. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un item stack, o sea, la representación del icono del botón. Y pues bueno, vamos a acceder a button. Pero aún no tenemos los métodos que en este caso vamos a utilizar para eso. Entonces por el momento lo vamos a quedar en null. Y lo que vamos a hacer es poner acá to do para no olvidarnos. Y también vamos a poner acá to do porque ahora tenemos que hacer la integración. Y acá en un open y un close. En un close, pues, al menos en el ejemplo, pues no vamos a hacer nada de momento. Este es como el comportamiento de que, bueno, si ustedes quieren escuchar close event, interact event, etcétera, pues pueden hacerlo. Y en este caso de abrir el inventario, acá sí ya lo podemos completar. Y es decorarlo. O sea, básicamente al momento de que se abra el inventario, yo quiero que se decore, o bueno, se le mande al jugador un inventario, pues con todos los elementos. Y decorate, pues recibe, ¿qué? Player, para yo poder interactuar con eso. En .getPlayer. Y acá getPlayer.
no se utiliza de momento. Espera, es que ahora lo estoy utilizando. GetPlayer no se utiliza de momento porque lo vamos a utilizar es básicamente al momento de detonar el botón. Entonces GetPlayer aún no lo estamos utilizando, pero ya lo vamos a utilizar. Ahora sí, vámonos con Inventory Button, que vendría siendo la última clase que vamos a abordar hoy, al menos para, bueno, la última clase de programación orientada a objetos. No, joder, soy tonto. O sea, la clase refiriéndome a la clase de programación orientada a objetos, no la clase de explicar de hoy. Pero bueno, también va a ser la última clase que vamos a ver del video de hoy referente a el tema de la manipulación de los inventarios. En este caso, Inventory Button no va a ser abstracto porque es lo que nosotros vamos a utilizar para inicializar cada uno de los elementos de nuestra interfaz. Y aquí vamos a especificar dos estructuras o interfaces que lo que nos va a permitir es, digamos, estructurar como comportamientos comunes. Sé que, o sea, esta parte hasta a mí, yo tuve que investigar aquí porque yo no he llegado a esta parte de Java. Pero básicamente lo que nos permite es vincular elementos hacia algo muy, pero muy parecido a map, pero con, Dios mío, ahora no me va a aceptar player, pero con, pues, con funciones, espera que estoy acá, con funciones adicionales que pues todavía no. Espera, ya las vamos a abordar. Joder, que no me importa player y ya me enredo. Y también pues vamos a implementar la interfaz function de, ojo, de java.util.function, no de Google Common Base o de Apache. Acá. Y entonces esto lo vamos a llamar Icon Creator. Icon Creator es, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Como ese conjunto donde vamos a abarcar tanto el elemento que va a ejecutar el evento como el jugador que se está viendo envuelto en ese evento, porque el jugador también es importante. Y por último, creator, no, era creator, icon creator, aunque bueno, el nombre da igual, pero pues la idea es que sea correcto lo que estamos haciendo. Y también un consumer. Consumer es el evento que se está viendo envuelto en este caso. Para detectar pues cuando hacemos clic en un elemento, pues este evento sí es común, que es el inventory click event. Y en este caso consumer, o bueno, event consumer. Que bueno, en la traducción literal sería pues el que es el evento que se está consumiendo básicamente o que se está ejecutando. A la hora de importar consumer, asegúrense de que consumer sea del paquete de org.bookit.util. O sea, estamos de la API de Bookit, no de Java, no de la API de Java, sino de la API de Bookit. Y entonces esto lo quitamos acá. Y ahora sí, pues vamos a definir, digamos, las funciones que se van a, digamos, nos van a permitir básicamente vincular los ítems con el jugador o los ítems con los eventos. Pues acá, pues no quiero que entremos mucho en detalle porque la verdad es que es un poco complejo, pero lo que vamos a hacer es crear un método que se va a llamar, que nos va a retornar el inventory button, que se va a llamar create. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle una función que va a recibir un jugador y o sea, bueno, que va a recibir tanto un jugador como el item stack que vamos a utilizar y se va a llamar icon creator, así como arriba. Y lo que vamos a hacer es asignarlo como tal. Entonces acá es this icon creator, es como si estuviéramos utilizando un setter un poquito más avanzado, o sea, estamos creando, vamos a pasar algo por aquí que al final se va a terminar asignando acá icon creator y vamos a retornar por último la instancia de inventory button. Y también vamos a hacer lo mismo pero con el event consumer public, si no estoy mal es inventory button, o sea, también vamos a retornar un inventory button. Y se va a llamar consumer. Y aquí lo que va a hacer es lo mismo que especificamos arriba. Consumer de Spygot. Y pues va a utilizar el evento inventory click event. Menos mal se me ocurrió dividir porque yo creo que ya estamos un poco... Ya se nos alargó un poquito, sí. Vamos a tratar de agilizar para que no nos dure más de media hora. Event consumer. Entonces quiero que en términos generales entiendan que esto es como para vincular los eventos con los elementos y los eventos, o bueno, para vincular tres entidades. Los ítems del inventario, el evento y el jugador. O sea, es como para poder vincular todas esas tres cosas y que pues más adelante podamos acceder a ellos de una forma más sencilla. Aunque ya lo veremos más cómodamente al momento de que en el próximo capítulo abarquemos el tema del gestor de los eventos de las interfaces. Digo, bueno, sí, las interfaces, los menús, los inventarios, etcétera, es lo mismo. Y entonces acá vamos a hacer .event.consumer. Aunque aquí, pues lo que a mí me gustaría es para hacer... Ah, no, mentiras, es el que se está recibiendo acá del argumento, casi me olvido. Y pues vamos a hacer unos getters para ambas cosas. Acá recordar que tenemos que retornar return this. Y acá lo que vamos a hacer un getter.
pues como herramienta de IntelliJ IDEA, si nosotros nos vamos arriba a Code y le damos a Generate, lo que nos va a permitir es, esto es un getter, ¿sí? Nos va a permitir hacer, por ejemplo, constructores, getter y setter, getter o setter o getter y setter y agregar otros métodos. En este caso lo que yo voy a hacer es hacer un getter y setter de icon creator y event get customer y pues acá los vamos a obtener. Esto lo voy a escribir a mano, pero básicamente es un método que nos va a retornar icon creator y event consumer. Aunque a mí me gusta utilizar this para hacer referencia directamente a los atributos de la clase, ya por comodidad. Entonces, consumer, inventory, get event, get consumer, etc. Y ahora sí, se acabó la interfaz inventory button. ¿Y por qué todo este cuento? Pues bien, ahora sí, si nosotros nos vamos aquí a inventory GUI, resulta que al menos yo para el event on click, lo que yo quiero es que si el botón, no, o sea, bueno, si el elemento no es null, quiero manejar ese evento. Entonces yo le voy a decir que button.get event consumer, o sea, quiero acceder a quien manipula el evento, pues se lo acepte, ¿no? Porque esto lanzaría un error, o sea, le paso este evento porque yo quiero que lo acepte y lo maneje. Ya luego, lo que vamos a hacer aquí es, en el futuro con los administradores de los eventos, pues vamos a acceder a esto, a los get event consumer para poder, digamos, manipularlo. Pero si nosotros no hacemos la validación de que button sea diferente de null, pues aquí todo esto va a ser nos va a lanzar una excepción. Entonces aquí hacemos de que si button es diferente de null, pues que vamos a hacer caso a este evento. De lo contrario, no. ¿Qué más? Bueno, aquí ya utilizamos decorate y nos vamos a la parte de decorate acá. En decorate, pues vamos a utilizar ¿qué? El otro método que especificamos, que es el item, el icon creator. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es icon, y vamos a crear icon, y vamos a utilizar el button, y vamos a acceder a get icon creator. Y entonces icon creator lo que vamos a hacer a pasarle lo que es el jugador. El jugador, joder, me enredé. Aquí no era en add button, sino en decorate. Y eso que lo tengo marcado y todo. Entonces aquí. Es que ya son muchas cosas. Esta vez sí lo quise hacer entre comillas en Lightcode. Yo tengo el código en otra pantalla. Porque si de pronto llegaba a mostrar todo el código de golpe, de pronto a alguien le da una embolia. Entonces pues esta vez sí lo quise hacer así, pues porque es un poco más complejo de lo habitual. Y entonces acá lo que vamos a hacer es vincular el jugador del evento a lo que les comentaba, al evento del inventario y ¿qué era lo otro? Al botón que va a ejecutar dicha acción. Entonces acá le vamos a pasar player. Entonces ya todo como que se va vinculando el botón con el jugador y acá vamos aceptando el botón para que se evalúe o se ejecute o se escuche el evento, para que se haga algo básicamente. Y entonces aquí vamos a hacer al inventario y le vamos a colocar el ítem que estamos especificando. En este caso es slot.icon. Gracias a esto, nosotros en Get Item Creator, en Inventory Button, ¿se acuerdan que nosotros especificamos acá un Item Stack? Que el Icon Creator tiene que ver mucho con esto, porque es Player Item Stack. Pues en el momento de yo especificar el Player, lo que yo voy a obtener aquí como respuesta es un Item Stack, un Item Icon. Y entonces ese item stack es el que yo voy a terminar utilizando acá en setItem pues para el inventario final, el inventario que va a ver el usuario. Entonces yo pues utilizo el método setItem, que ya lo conocemos, esto no es nada nuevo, y utilizamos el slot, que es pues básicamente aquí donde nosotros especificamos en qué lugar íbamos a agregar el elemento. El slot lo tenemos acá junto a la bolsa donde creamos cada uno de los elementos, el slot y el inventory button. Y ya pues básicamente lo ponemos dentro del inventario. Entonces en este punto lo que hemos creado es únicamente la interacción que nos va a permitir agregar elementos al inventario. Ya, o sea, en este punto si nosotros creáramos o compiláramos el plugin, cosa que no voy a hacer porque no es necesaria, es como si ya estuviéramos en esta parte de aquí. O sea, ya hemos creado lo visual, pero ¿cómo le podríamos decir? Lo que está en el backend o en la parte de atrás, o sea, la lógica aún no la hemos creado. Entonces, en el momento, o sea, la lógica sí del evento de que se cancele, pero no hemos creado es la lógica de qué pasa cuando interactúe con estos elementos. Entonces, acá sí está la lógica que has clicado un diamante, pero por ejemplo, si nos ponemos a crear un inventario, que sería algo parecido a esto, por ejemplo, sample guy. Acá lo tengo. De hecho, esto sí lo voy a mostrar un poquito así por detalle. Acá, esta es una clase, por ejemplo, esta es una clase que lo que les digo va a extender de inventory guide. Entonces lo que acabamos de hacer es, por ejemplo, a la hora de crear el inventario, pues especificamos un inventario acá. Y gracias a los métodos decorate, nosotros vamos a poder especificar que a la hora de agregar un botón, vamos a crear una nueva instancia de inventory button. Y esa instancia lo que nos va a pedir primero es un creator,
que nos va a permitir especificar el tipo de material y el evento que se va a ejecutar. Este evento, o sea, lo podríamos especificar, pero como no hemos creado todavía estas dos clasecitas de aquí, que las vamos a ver en el video siguiente, pues esto no va a ocurrir nada, básicamente. Pero acá, pues, acá es donde tengo lo del oro, que bueno, en el evento, pues yo le puse que nada, porque oro no quiero que haga nada, básicamente. Entonces, en términos o en aspectos generales, lo que hice fue eso, crear la parte visual, pero si yo llego a poner eventos o algo, pues esto no va a ocurrir nada porque el plugin no está escuchando eventos por el momento. Por lo que nada, espero que les haya servido de utilidad. Esta es una explicación un poco más compleja de lo habitual, pero bueno, son otras formas de crear inventarios y pues también me gustaría, digamos, abarcar otras más. Ya de pronto en más capítulos, pues digamos, traemos otra forma que utiliza. De hecho, hay una forma muy curiosa que lo que hace es utilizar inventory, si no estoy mal, es inventory holder. Inventory, me parece que sí es inventory holder. Y entonces lo que hacen es que gracias a la clase inventory holder lo que hacemos es comparar, vale, esta clase hereda de inventory holder, y si hereda, eso quiere decir que ya es una clase que pues, tiene todos los eventos que especificamos, entonces pues es más fácil también escuchar eventos. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. En el próximo capítulo pues vamos a profundizar, vamos a incluir las clases que nos van a permitir ahora sí manejar los eventos.